Buenos días, mis queridos escuchas y cibernautas, les saluda la cosa. Hoy, un día especial, cumplimos 4 años de estar al aire. Tenía mucho tiempo de no estar con ustedes, pero bueno, pues solamente me escapé aquí al estudio para desearles un feliz año nuevo 2020. Recuerden que un periodismo independiente está y bueno, pues, ¡feliz día! ¡Feliz día! Nos vemos en otra sección. Y bueno, pues ya teníamos un ratito de no estar escuchando, de no escuchar a la cosa, y bueno que nos visita nuestra queridísima cosa. Y bueno, pues ya nos deseó un feliz año 2020 y ya nos dijo que pues tenemos que hacer historia, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a comenzar este bloque informativo de este miércoles 8 de enero de 2020. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy pero muy bien informado. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles Cualito Nalí, buongiorno, good morning, Baret, Andubra, et Ubra. Y bueno, ya extrañábamos también, yo ya extrañaba, espero que usted en casita también lo haya extrañado, este saludo políglota, porque bueno, nos hemos visto en tardecita, en la tarde-noche, entonces ha sido diferente, un buongiorno, un buonasera, ¿no? También un good night por ahí, así es que bueno, pues hoy fue un saludo muy mañanero, decimos, y bueno, good morning a todos, ¿no? Y bueno, pues así comenzamos hoy este día, este bloque informativo, y vamos a ver porque ha habido sismos, ha habido pues sismos en el mundo. En Puerto Rico hay alerta de tsunami, hay alerta también en Chile, tuvimos también en Puerto Rico, hubo ya una emergencia nacional, de un estado de emergencia se declaró a Puerto Rico por los terremotos, en donde hubo daños estructurales también y bastantes situaciones complicadas. Y bueno, un sismo también de 5 es percibido en el sur de Irán, y lo peor de todo es que es cerca de la base nuclear. Y bueno, también otro de 5.2 en Chile. Esto, bueno, pues tenemos el reporte de hace una hora. También dice justo un sismo en Irán, pero no, para no creer esta coincidencia, ¿no? Decían que no afectaba los bombardeos, no era los sismos no eran consecuencia de los bombardeos, bueno, ¿no? Y bueno, pues sucesos en los primeros 7 días del 2020, Australia en llamas, ejército de Estados Unidos atacó a Irán, ataque a base militar de Estados Unidos en Irak, sismo en Puerto Rico, Canadá e Irán, inundaciones en Indonesia, volcanes, erupción en Alaska y avión comercial cae en Irán, ¿no? Así está algunas notas. Y bueno, declaran estado de emergencia en Puerto Rico tras el sismo de 6.4. Ha habido varias réplicas, ha habido varios sismos también fuertes. Y bueno, pues vean esta imagen tan hermosa de este día. Dice el 2020, dice, sorpréndeme, Tercera Guerra Mundial, terremoto en Puerto Rico, incendios en Australia, cae bola de fuego, el koala a punto de extinguirse, erupción de un volcán en Alaska y un avión de Ucrania cae en Irán, ¿no? Ahora estas son las notas, esto es lo que estamos viendo, y bueno, pues en menos de 12 horas lanzó 10 misiles y Irán, y no mató a nadie, dice, se le cayó un avión comercial y tuvo un sismo, ¿no? O sea, los iraníes todos racing, si no se explica, ¿no? Bueno, pues esto es lo que están gestando. Vamos a evitar el retweet ahorita y les comento, ¿no? Por el último comentario, ¿no?
Pero bueno, un segundo sismo de magnitud 4.5 se ha registrado este miércoles a 17 kilómetros de la ciudad de Bushehr, esto en Irán, cerca de la planta nuclear de Bushehr. Se registra un segundo sismo de magnitud 4.5, que esto es gravísimo, ¿no? Y bueno, solo van 8 días del año y ya, ¿no? Guerra, mega incendio, terremoto en Puerto Rico, cae un meteorito, cae un avión en Ucrania, un sismo de 5, el cual está a punto de extinguirse, ¿no? Dice, llegaremos al 2021, esperemos que sí, pues ojalá en Dios y vea nada más. Dice, así amanece Puerto Rico tras el terremoto de magnitud 6.4. Y bueno, pues también dice, el concepto de un terremoto es tan atemorizante por su espontaneidad. Un huracán, por más fuerte que sea, te da tiempo para prepararte. Pues lo dudo a veces, ¿no? El sismo no, nunca se sabe cuándo viene ni cuán fuerte. Dice, eso para mí es el terror incomparable, ¿no? Hay huracanes, ¿no? Estos tornados, bueno, que hasta donde sé, el huracán es en mar, el tornado es en tierra. Y bueno, pues a veces salen así espontáneamente, ¿no? Nada más que, bueno, el huracán siempre casi se gesta en tierra y bueno, hay que ver este tipo de... El comentario, yéndonos así tal cual, de Víctor Emanuel, pues sería acertado, ¿no? Y bueno, pues dice, vamos a ver también aquí, sismo de magnitud 5 al sur de Irán, con profundidad de 2 kilómetros, también otro de 6.6 en Guánica y en Puerto Rico, ¿no? Y bueno, ya la gente está hablando, esta nota es tendencia. Y bueno, otro sismo de magnitud 5.2 en el norte de Chile, la madrugada de este miércoles, ¿no? Y otro de 4.5 que tenemos en la planta nuclear de Bushehr, esto en Irán. También, bueno, pues Teherán sufre un sismo, avión que se dirigía a Kiev, Ucrania, se desploma en Irán y comenzaron las hostilidades en territorio iraquí. Trump dirigirá un mensaje en las próximas horas, harán lo propio Rusia y China, decimos en México está cantado, ¿no? Y bueno, pues se reunió el canciller Marcelo Ebrard el día de ayer también con embajadores, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que comentó el canciller. Dice, agradezco al canciller Marcelo Ebrard la oportunidad para presentar el tema de la Guardia Nacional durante la reunión número 31 de embajadores y cónsules, ¿no? Y bueno, Luis Rodríguez Bucio, él comenta esto. Y bueno, vamos a ver directamente cómo está Marcelo Ebrard por acá. Y bueno, pues también dice, armas y dinero, prioridades en la relación bilateral con Estados Unidos, afirma el canciller Marcelo Ebrard en la reunión anual de embajadores y cónsules. También, bueno, pues ya tenemos aquí el Twitter que les acabo de leer. Y bueno, también en el marco de la REC 2020, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los cónsules y embajadores de México en el mundo. Y bueno, pues están aquí. Y eso pues es una ventaja, porque en pleno, supongo que también fue fortuito, ¿no? El reunirse ahorita con situaciones diplomáticas bastante ásperas, ¿no? En Bolivia, ahorita en el mundo, pues se tiene que saber qué es lo que se va a hacer y cómo se va a proceder en diferentes partes del mundo. Y bueno, instalación de la PPT de México en la CELAC enero 2020, dice la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Es un mecanismo de concertación que fortalece las relaciones de diálogo en América Latina. Y bueno, pues también para el diseño de nuestra política exterior este año el más importante recurso es nuestra política interior, así se ha demostrado y así lo vamos a seguir demostrando en 2020, dice palabras del secretario Marcelo Ebrard durante la inauguración del REC 2020, ¿no?
Y bueno, también dice, hoy me reuní con el canciller Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, para actualizar temas prioritarios para el país, el TECMEC, acuerdo comercial con Europa, Bolivia y el conflicto Irán-Estados Unidos. Agradezco, dice, la invitación al Senado mexicano para participar en la reunión de diplomáticos y la CELAC, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que estamos teniendo. También, bueno, México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de este país. También llama a todos los actores a actuar con mesura y evitar escalar la tensión regional, ¿no? Y también, bueno, pues en relación con el estudiante mexicano en la UNAM, Irving Eduardo Juanico Vázquez, que está hospitalizado en Marcela, se informó que esta embajada y la sección consular ha apoyado y acompañado a su familia desde el primer comunicado. Y bueno, pues así está en materia. Vamos a ver qué es lo que nos dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo anda su Twitter el día de hoy. Y bueno, pues también dice, tuve el agrado de reunirme con cónsules y embajadores de México en el mundo, reconocí la labor de los embajadores de Bolivia y Estados Unidos y de Jesús Cid, negociador del TECMEC, pedí a todos y a todas ceñir en política exterior a lo que establece el artículo 89 de la Constitución. También dice que va a utilizar el presupuesto para apoyar a todos, dice, pero damos preferencia a los que nunca recibirían de alguna forma nada. Esto lo dice en la conferencia matutina del día de ayer. Y bueno, el programa de mejoramiento urbano desde Ayala, ¿no? Aquí también. Y bueno, ese video que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? De que sacaron el arma. Y bueno, el poder dimana del pueblo, ¿no? Emana del pueblo. Y bueno, pues también, pues él es muy, al pueblo lo tiene como soberano, se le ha rendido culto al pueblo. Y bueno, espero que no sea un acto de sumisión, ¿no? Porque a veces pues también, bueno, diálogo con pueblos indígenas y avances en universidades para el bienestar de Texcoco, Estado de México. Y bueno, pues ahí vemos algunas imágenes. Y bueno, pues él está apoyando mucho y sigue en esta temática de apoyo con las personas, con la gente indígena, con la gente que menos tiene. Y bueno, quería que escucharan desayunando esta rica barbacoa. Este lugar se llama El Carnerito. Es una barbacoa exquisita, de lo mejor de México. Yo conozco todos los sitios donde venden barbacoa, bueno, casi todos. Y esta, como se dice coloquialmente, rifa. No quiero herir susceptibilidades, pero es muy buena. Y aquí hemos estado desde el viernes, aquí hemos estado descansando en Tulancingo, y de aquí salimos a visitar las comunidades. Ayer estuvimos en Tenango de Doria, que pertenece a Hidalgo, y en Pauatlán de Puebla. Hoy vamos a Guayacocotla, Veracruz, y terminamos en Texcoco, ya de regreso del Estado de México. Y estoy desayunando para salir a Guayacocotla hoy domingo, y al mismo tiempo estoy agasajando con esta barbacoa a Jesús, que vino a ayudarme este fin de semana y se ha portado muy bien, y por eso lo invité. Desde luego no hay que abusar mucho con la carne, con estas comidas tan ricas, suculentas. Hay que pensar también en las verduras, hay que pensar en el frijol, hay que pensar en la alimentación tan extraordinaria que se obtiene con las comidas derivadas del maíz. Sin maíz no hay país. Esa es la planta sagrada que se da en todos lados, que se da en el frío, en el calor, en la costa, en la sierra, y es un alimento de primer orden.
abusar mucho también de las carnes. Yo creo que tenemos que tener cada vez una mejor alimentación y hacer deporte, trabajar, movernos, no quedarnos mucho tiempo en la inmovilidad. Bueno, ya platicamos un rato, yo les deseo que les vaya muy bien este domingo y todo este año 2020, estamos iniciando el nuevo año y buen provecho. Ustedes que van a desayunar o están desayunando. Y bueno, pues ahí está el comentario del presidente Andrés Manuel, que verdad que sí se antoja la barbacoa ahí. Adiós, que bueno, está ahí con su hijo y pues le estaba entrando duro, ¿no? Le estaba entrando bien a la barbacoa, se parece muchísimo, estoy viendo, tiene todos los oídos de él, el rostro de él se parece muchísimo a él. Y bueno, pues qué bueno que nos comparta esto, son las cápsulas de vida, y bueno, pues esto va a ser historia también, ¿no? Un presidente muy cercano que convive con su familia y bueno, pues el chiquillo ahí muy feliz, ¿no? Qué bueno que comparta como papá estos momentos, ¿no? Con su hijo que todavía es chiquitito, bueno, no tan chiquito, pero sí, pues todavía dicen, necesitan del papá, ¿no? Y bueno, dicen, esta primera gira del año por pueblos indígenas ando contento, me sigo realizando, es un honor servir a todos, pero es una bendición trabajar por el bien de los más necesitados y recibir a cambio una palabra, una mirada o una sonrisa sincera, ¿no? Vean, miren, esta es una imagen muy linda que el presidente ha estado pues transmitiendo, es un hombre no tanto de tantas palabras, un poco dicen, y bueno, pues también nos había faltado una obra majestuosa. Fuimos a San Pablo del Monte, Tlaxcala, vamos a Tulancingo y pasamos aquí a Zempoala a ver este acueducto que se construyó hace 4 siglos y medio, hace 450 años, para llevar agua de Zempoala a Otumba, al Estado de México. Es una obra de 45 kilómetros, imagínense. Se inició en 1553, me acuerdo por lo del 53, y se terminó en 1570, 17 años. Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta fuerza de voluntad de indígenas, de obreros, de los maestros constructores, y cuánta perseverancia de este padre Tengleque, que se propuso resolver el problema de la falta de agua construyendo este acueducto, esta gran obra. Y miren la belleza. Esto es nuestro país. Es grandeza cultural. Tanto en la época prehispánica, cuando florecen todas las culturas, que son excepcionales, de primer orden, todas las culturas prehispánicas, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca hasta la cultura teotihuacana, todas las culturas de México, y lo que se hizo en el periodo colonial, en los 3 siglos de dominación colonial. También estas obras de arquitectura, estas obras de infraestructura hidráulica, como los templos, que caracterizan, que distinguen a las ciudades coloniales de nuestro país. No es exagerar, pero esto es un país extraordinario,
bellísimo, es un orgullo ser mexicano. Como México no hay dos. Un abrazo. México no hay dos. Y bueno, así nos lo dice, le aceptamos el abrazo al presidente, y es que bueno, dice, es un orgullo ser mexicano. Y bueno, vámonos directo a la zona de conflicto. Vamos a ver qué está diciendo Donald Trump. Y bueno, pues también dice, está hablando sobre lo que son los misiles, dice, todo está bien, misiles lanzados desde Irán en 2 bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora, hasta aquí todo bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia. Haré una declaración mañana por la mañana. Esto lo dice el presidente Donald Trump. Así estamos empezando. Y bueno, también lo último que está sacando él con respecto a estos ataques a sus bases aéreas, dice, tuve una muy buena reunión con Qaba Saud de Arabia Saudita. Dice, hablamos del comercio, militares, precios del petróleo, seguridad y estabilidad en el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, pues él está también, pues está negociando él allá, y dice, gran entrevista con Kevin McCarthy en Fox and Friends. No hubo urgencia en los artículos de Intermatch porque no hubo caso, ¿no? Y bueno, pues también esta situación, también tenemos esto de su reelección, el juicio también puede ser un distractor. Y bueno, Lindsey Graham, el presidente, retuitea dice, matamos al hombre más poderoso de Teherán, menos del ayatollah. Este no fue un acto de venganza por lo que había hecho en el pasado, este fue un ataque preventivo y defensivo planeado para eliminar al organizador de los ataques por venir. Y bueno, pues también presidente Donald Trump tomó medidas decisivas y preventivas para frustrar un complot dirigido al personal estadounidense. En cuanto a lo que sucederá después, Irán debe tener claro que el presidente Trump no se queda con los brazos cruzados si nuestra gente e intereses se ven amenazados, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que están comentando. Vamos a ver el otro Twitter, que así está más o menos el nivel. Dice, cuando se trata de la muerte del general Soleimani, no hay nadie a quien culpar sino a sí mismo. Firmó efectivamente su propia sentencia de muerte al planear ataques masivos contra el personal estadounidense en Irak y en todo el Medio Oriente, ¿no? Fuertes palabras bastante precisas, ¿no? Y esto con lo que dicen ellos, ¿no? Irán pues trata al Pentágono de terrorista, ¿no? Con este choque de ideales, ¿no? Me interesa ver si el odio al presidente Donald Trump impide que los demócratas reconozcan este importante logro de la administración de Trump, ¿no? Y bueno, ¿no? Dando a entender que pues ellos se unen para este tipo de situaciones. También dice, apoyo mucho al senador Ted Cruz, resolución del apoyo al presidente Donald Trump, la decisión de sacar al general iraní Soleimani, ¿no? Y bueno, pues así están los comentarios que está haciendo el presidente Donald Trump está retuiteando lo que están retuiteando Lindsey Graham. Dice, para mis colegas demócratas, 40 años de agresión iraní deben ser tratados con fuerza. Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo, amenazando la existencia de Israel, armando a Hezbollah hasta los dientes y proporcionar armas para matar estadounidenses en Irak, ¿no? Y bueno, pues también tenemos ahorita el caso de un mexicano que ha fallecido en Canadá, que bueno, esto también, y bueno, dice, él ama a Australia, lo dice el presidente, dice, amo a Australia, ¿no? Esto con respecto a todo lo que está sucediendo en los incendios, ¿no? Dice, gracias por la llamada del presidente, lo dice Scott Morrison, y por sus fuertes mensajes de simpatía, apoyo, amistad y por Australia durante esta terrible temporada de incendios forestales.
Gracias también al pueblo estadounidense por sus numerosos mensajes de apoyo a Australia, y los Estados Unidos son grandes compañeros, ¿no? Tendríamos que poner también cómo perdimos, qué fue lo que perdimos, así como las notas de este año, ¿no? ¿Cuáles fueron? Estamos perdiendo a la vaquita marina, estamos perdiendo a los koalas, estamos perdiendo al conejo, ¿no? De campo, ¿no? Y bueno, ¿cuántos animales más ya están extintos, ¿no? Se están extinguiendo. Y bueno, estamos un SOS para salvar a las especies en extinción. Y bueno, pues así es lo que está retuiteando el presidente Donald Trump. También retuiteó dice John Jory. Vamos a ver que dice: cuán terrible fue la política de Obama y Bin Irán. Dice: en 2016 su secretario de Estado John Kerry admitió que algunas sanciones iraníes para financiar el terrorismo está limpiando su desorden, ¿no? El presidente Donald Trump. Y bueno, pues yo digo que no deberían usarse las armas en ningún lado, en ningún sitio, con ningún país, pero bueno, cada quien tiene su propia versión. Esto es lo que estamos viendo a nivel de noticias. Aquí tenemos un nuevo seguidor, Corey Cayen. También Sensaciones Vividas nos están siguiendo. Bienvenidos al programa, bienvenidos a nuestro Twitter. También saludamos a Daniel Oseguera, que a veces nos retuitea. Laura también por ahí retuiteó. Viral y Daleui. También Senigusok. Y también por acá tenemos a algunas personas que nos están siguiendo, que se están uniendo ya al programa. Vamos a ver también la agencia RT, que es lo que nos tiene al tanto de lo que está pasando en el último momento, ¿no? Bueno, Siria expresa su completa solidaridad con Irán, defiende su derecho también de respuesta a las agresiones de Estados Unidos y atribuye la responsabilidad por el conflicto en Washington. El ministro de Defensa de Kuwait ha comunicado que ha recibido una carta de la Casa Blanca en la que le anuncia la retirada de las tropas estadounidenses de la base de Arif Gan, ubicada al sureste del país árabe, en los próximos 3 días, informa la agencia estatal CUNA. Y bueno, pues esto es importante. También Kuwait recibe una carta oficial de Estados Unidos en la que anuncia la retirada de sus tropas, ¿no? Que se habían dicho que no, pero bueno, esto es de última hora, es una agencia oficial, la agencia rusa, está patrocinada por el gobierno ruso. Y bueno, Kuwait recibe una carta oficial de Estados Unidos en la que anuncia la retirada de sus tropas, ¿no? Y de esto pues, supongo que va a comentar el presidente Donald Trump. Y bueno, el primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, cree que el ataque de respuesta lanzado por Irán con misiles balísticos contra las 2 bases aéreas iraquíes con tropas estadounidenses amenaza con desatar una guerra total devastadora, ¿no? Y bueno, pues respondieron ayer los twitters, así fue ya respondió Irán, ya ahorita vamos a ver algunos canales de YouTube. Y bueno, dice: Irak, el ataque de Irán contra bases de Estados Unidos amenaza con desatar una guerra devastadora, ¿no? Esto es lo último que se está gestando. También el primer ministro iraquí, Irán, nos informó verbalmente sobre los ataques contra las bases aéreas que albergan tropas estadounidenses. También el ministro ruso de Relaciones Exteriores expresó su profunda tristeza por la trágica noticia del accidente del avión ucraniano en Irán. Y Teherán dice: no descarta nuevas acciones contra Washington dependiendo de su respuesta, ¿no? Y bueno, esto es terrible, es difícil. Y bueno, pues también tenemos el primer ministro israelí habló tras el ataque iraní contra bases iraquíes que albergan tropas de Estados Unidos. Netanyahu advierte a Irán con un golpe rotundo si ataca a Israel, ¿no? Pues no tiene por qué atacar a Israel, ¿no? Pero bueno, también se está ya defendiendo Netanyahu. Y bueno, tenemos esto que es el sismo de 5.2 en Chile. También el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, ha anunciado que las fuerzas militares de su país usaron misiles de corto alcance para lanzar la madrugada de este miércoles un ataque contra 2 bases aéreas iraquíes albergadas por tropas de Estados Unidos. También Irán revela qué tipo de misiles usó
para atacar las bases aéreas iraquíes que albergan tropas de Estados Unidos. El ejército estadounidense estacionado en la base aérea de Ain al-Assad en Irak habría detectado a tiempo los misiles lanzados contra ella por Teherán en respuesta al reciente asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Y bueno, también Irán-Washington puede haber cortado la mano del general Soleimani, pero en respuesta a Estados Unidos perderá la pierna. Y bueno, es fuerte lo que están gestando. Los soldados estadounidenses de la base atacada habrían detectado los misiles de Irán justo a tiempo para refugiarse. También, bueno, ayer uno de los comentarios, ahorita lo voy a pasar, es váyanse a los búnkers, ¿no? Resistencia TV lo empezó a sacar en su mensaje, y hay comentarios también de analistas de la Ibero que estuvieron ayer hablando en Foro TV, en donde de alguna forma, que es lo que les comentaba, una cosa es que haya una guerra que puede ser local sobre aquí hay que ver cuál va a ser el procedimiento, porque si Irán amenaza con atacar directamente a Estados Unidos, al territorio estadounidense, va a ser terrible. Casi siempre hemos tenido este concepto de que no pasa nada, bueno, algunos dicen está lejos, ¿no? Y no pensamos que nos pudiera afectar, aunque sí afecta, ¿no? Ya les he dicho que afecta porque, pues, en primera, por cuestiones muy geográficas, ¿no? Muy de gravitacionales, muy de la Tierra, respiramos, cada 24 horas respiramos el aire que respiran en el otro lado del mundo, ¿no? Así de sencillo. Ya vimos que los sismos, los bombardeos afectan a nivel sísmico a América Latina, ya sea Chile, sea Puerto Rico, sea México, sea muchas situaciones así, ¿no? Este tipo de situaciones nos afectan, pues, a nivel geográfico, ¿no? Esto de las pandemias y todo lo que se está gestando, la varicela, la guerra bacteriológica y cosas que no se dicen, ¿no? Ahorita están diciendo voy a mandar un misil, voy a mandar el otro, y se sabe, pero hay cosas que hacen, que no dicen, por así decir, ¿no? Y lamentablemente ahorita, o estamos viendo, tenemos todavía el concepto, que ayer me pareció el concepto, y entre acertado y no, lo que decía esta analista, dice, bueno, casi puede ser que no nos afecte o no, porque casi sería una guerra local. Para mí no suena, yo en mi sentir, en la experiencia, ya con lo que es la experiencia de la guerra del Golfo Pérsico, también de allá de los fuegos de Kuwait, ¿no? Era una guerra local donde atacaban allá el Medio Oriente, pero ahorita está respondiendo por primera vez de una forma diferente Irán, que sí amenaza con atacar el territorio estadounidense, ¿no? Y también estamos nosotros como mexicanos en este pendiente, porque si atacan directamente a Estados Unidos puede repercutir directamente fuerte al territorio mexicano, independientemente de cuestiones geopolíticas, económicas y de política exterior e interior. Eso es, pero aventando un misil a Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros, y cuidado con los sismos, y este tipo de situaciones. Estamos en el lugar también de Israel, ¿no? Si Estados Unidos, si Irán ataca a Israel, que es protegido de Estados Unidos, también nosotros seríamos protegidos de Estados Unidos en este sentido, ¿no? Porque estamos muy al pendientes, muy al lado de él. Ese sería otro pendiente que como mexicanos tendríamos siempre que hay guerra. Por lo menos se sale este miedo como mexicanos, ¿no? Porque estamos cerca de Estados Unidos, es nuestro país vecino, somos parte casi, ¿no?, del territorio, y si los cálculos fallan, cuidado, ¿no? Este tipo de situaciones son las que ahorita se están viviendo, que es diferente, o siempre surge el miedo, por lo menos nosotros como mexicanos, surge el miedo cuando sucede esta parte de estos ataques, ¿no? Y también esto se ve a otro nivel, ¿no? Porque ahorita sí fue ya una respuesta, y ya se están hablando, ya subió de intensidad las respuestas, las amenazas entre un país y otro, entre Irán y Estados Unidos, que de alguna forma no se gestaban en la guerra del Golfo Pérsico. Aparte tenemos otro tipo de situaciones, que es algo que también comentó, otro tipo de ataques a través del petróleo, a través de lo que fue
ciberataques y otro tipo de situaciones que no se han contemplado y que ahorita nada más están hablando de misiles, ¿no? Ayer tuvimos una situación complicada que fue la explosión en Yucatán, en Campeche, de una base de petróleo de Pemex allá aquí en el territorio mexicano. Tuvimos ayer un intento de una amenaza de bomba en donde se evacuó la Plaza Delta por esta supuesta amenaza de bomba, ¿no? Este tipo de situaciones no las teníamos ni vivíamos, ni las llegamos a vivir en México y tampoco se escuchaba de esto en aquel entonces, estamos hablando de los 80s, ¿no? Es algo que nos da una lectura diferente y actualmente, bueno, tenemos otro tipo de situaciones que también nos apremuran, que ahorita que es lamentable ver cómo nos estamos destruyendo como seres humanos en vez de apoyarnos, porque se está destruyendo la raza humana debido a erupciones, debido a sismos, debido a que la Tierra está teniendo cambios, está cambiando de una era a otra, ¿no? De una era glacial, estamos teniendo situaciones en donde por el mismo tiempo la misma Tierra está extinguiendo a las especies no aptas para sobrevivir al próximo cambio. La misma naturaleza está jugando así y que lamentablemente es lamentable que en vez de que los países se unan como Irán y Estados Unidos para salvaguardar la vida por este cambio que, como decimos, se extingue el sol, se extingue la tierra, explotan los planetas, este tipo de situaciones cósmicas. Es terrible que en vez de preocuparnos y unirnos y usar nuestra tecnología, nuestras armas y todo para salvaguardar la vida o para crear mejores condiciones de vida, lamentablemente estemos perdiendo el tiempo, estemos perdiendo dinero y situaciones muy valiosas, peleándonos unos con otros, no acabándonos y destruyéndonos como estamos haciendo ahorita y amenazando, ¿no? En este sentido, un país con otro. Lamentablemente este tipo de situaciones se están dando, ¿no? Y esto es lamentable y ha sido doloroso y lo hemos vivido siempre que hay una amenaza de guerra, ¿no? Que después han dicho, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y cuando pasó la guerra él comentaba la especialista, cuando pasó la guerra del Golfo Pérsico siempre se pintó a una guerra, a una tercera guerra mundial, ¿no? Y siempre es estar viendo cuáles van a ser las alianzas y cuáles no, ¿no? Y afortunadamente siempre se detienen. Esperemos que en esta ocasión se detenga, pero ahorita el hecho de pronunciarse Rusia, China, que ya se ve más una alianza, ¿no? De esta situación de que se ven los aliados, los ejes, ¿no? Como la primera y la segunda, siempre se ha hablado de una tercera guerra mundial que de alguna forma se trata uno de evitar, son palabras mayores, al final es una guerra, es una destrucción, es darse unos con otros, ¿no? Que eso tendría que acabar y de hecho se tendría que sancionar esto, no porque sea Estados Unidos, no porque sea Irán, no porque sea cualquier país que incite a esta desestabilidad mundial tendría que ser sancionado por las Naciones Unidas, por eso fue que se creó las Naciones Unidas. También, bueno, algo que de alguna forma baja un poquito el nivel de tensión fue que el día de ayer dimos la nota en donde Irán ya había salido del acuerdo nuclear, ¿no? Que primero fue Estados Unidos y ahora es Irán, que eso preocupaba tal cual, porque eso casi indicaba que podían utilizar cualquier tipo de armas y que de alguna forma a veces en estos tratados se había establecido que ningún país iba a utilizar ni bombas atómicas ni armas nucleares, ¿no? Ni armas bacteriológicas. Y esto es lo que se ha estado promoviendo y que el hecho, para los que no lo saben, el hecho de que un país salga de un lugar a otro es muy preocupante porque ya no respetar esos tratados y que no tendrían que por qué salirse, ¿no? Ya no es respetar esos tratados y darse con todo, ¿no? No importando si destruyen el mundo o no, que eso es lo preocupante, ¿no? Y que ayer, bueno, dice,
el que lo hayamos abandonado no quiere decir que vamos a usarlas, ¿no? Eso como que nos da cierta calma, ¿no? Porque aún son de cierta forma conscientes de esta situación. El problema es con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también Irán afirma que sus ataques con misiles fueron una bofetada en la cara de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues también se registra un segundo sismo de magnitud 4.5 de la planta nuclear de Baghshal en Irán. Esto lo hemos visto, ¿no? El jefe de Estado Mayor de Irán dice habrá una respuesta más aplastante y decisiva a cualquier nueva diablura de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que revela que el Boeing ucraniano se estrelló por un incendio en el motor. También medios iraníes, los ataques contra las bases que albergan soldados de Estados Unidos deja 80 víctimas mortales, ¿no? Que esto es también fuerte. Bueno, el momento en que se estrella el avión ucraniano en Irán, ¿no? Y ya bueno, pues ese avión tenía 180 pasajeros a bordo cerca de Teherán, en la capital de Irán. Y también primera reacción de Trump en Twitter tras los ataques contra las bases militares en Irak, que ya leímos un poquito. Y bueno, el canciller iraní adopta medidas proporcionadas en defensa propia contra las acciones de Estados Unidos, ¿no? Esto de que yo te doy y tú me das, ¿no? Así, y si no, y bueno, pues yo te la regreso, ¿no? Y el primer ministro japonés Shinzo Abe cancelará los planes de visitar Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Omán este fin de semana, ¿no? Y bueno, también ya ahí pinta más o menos de qué lado están, ¿no? Hacia dónde se van a ir inclinando. Y bueno, lo penoso es en este nivel que se está dando de cooperación económica, política, y de política exterior, sobre todo entre México, Estados Unidos y algunos países de Arabia, ¿no? Eso era muy, muy positivo, porque en verdad el que fluya la economía de Arabia hacia América Latina es sensacional, ¿no? Porque son de los países más ricos, tanto en petróleo como de dinero. En verdad son de la gente mucho más rica, ¿no? Y hemos visto ya cosas muy positivas, como este rey de Arabia que le dio una casa a un niño, ¿no? Porque lo vio. Entonces este tipo de situaciones eran benéficas, era gente que también iba a hacer cosas buenas en América Latina, ¿no? Y esto, bueno, pues de que todavía están a nivel de Emiratos Árabes, dicen no vamos a poner visa, vamos a permitir el libre flujo de mexicanos allá, y va a enriquecer muchísimo la cultura, la economía. Y bueno, hemos tenido experiencias de gente que se expresa a través de redes sociales, que en Qatar, en algunos países árabes, están muy a gusto, ¿no? Y bueno, dice, Estados Unidos prohíbe los vuelos sobre el Golfo Pérsico debido a un potencial error de cálculo, ¿no? Y bueno, también los precios del petróleo se disparan más de 3.5% tras el ataque de Irán a bases estadounidenses en Irak. Y bueno, pues ayer tuvimos esto de que es difícil decirlo, pero quien abastece a Estados Unidos de petróleo es México, ¿no? Y lamentablemente ese es el peligro que nos aqueja a nosotros, ¿no? Están golpeando de alguna forma a México en el petróleo, y es afectarnos a los mexicanos, pero también afectar indirectamente a Estados Unidos para que no se abastezca en una posible guerra de petróleo, ¿no? Y de combustible, y no haga más ataques. Pero están dándole pues al país vecino, que realmente nosotros, como dijo Andrés Manuel, estamos en stand-by, no es pleito con Irán ni pleito con Estados Unidos, ¿no? Y siempre México ha tratado de mantenerse y aguantar hasta el final y no entrar, ¿no? De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se dice que fue un posible atentado del mismo Estados Unidos para obligar a México a entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto, y que supuestamente fue un barco alemán, ¿no? El que atacó al acorazado, ¿no? Que son estos, al barco mexicano, y esto es lo que ha sucedido. Y bueno, lamentablemente ahorita, ayer tuvimos una explosión fortuita, casual, accidental, ¿no? En tierras mexicanas de una planta de Pemex, pero viéndolo en este contexto, ¿no? Y amenazas de bombas, e incendio en la Merced, incendio
¿qué es lo que pasa, no? Si en la capital, los grandes mercados donde nos abastecemos de comida, están siendo destruidos, digo, ¿qué se está planeando a otros niveles, no? Esto no hay que verlo con ojos inocentes, como decía ayer, que de plano se quedó así como, una cosa es no ser alarmista, pero están pasando las cosas y también hay que poner las cartas sobre la mesa. Y una cosa es poner las cartas sobre la mesa y otra cosa es meter pánico. Pero no estoy metiendo pánico, estoy poniendo las cartas sobre la mesa, es una lectura de lo que puede o no pasar, para que de ahí empecemos a trabajar para posibles soluciones. Vamos a estar mejor. Es como, perdón que lo diga así, es como si le dijeran a una persona, no le digas que tiene cáncer, ¿no? Y a veces, porque si le dices se puede poner peor, pero a veces es mejor saber lo que uno tiene para procesar de una mejor forma la situación. Es una parte de la tanatología, ¿no? Procesar las situaciones. Y aquí también, aquí hay un mal social, un mal mundial, y es necesario saber cuáles son las cosas, cuáles son las variantes, para poder enfrentar de una mejor forma cualquier situación crítica, como les estoy diciendo, no va a ser un gasolinazo, pero va a ser falta de abastecimiento, a lo mejor de combustible o de víveres, y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto también tiene que estar muy conscientes las autoridades de este tipo de cosas por una posible situación de alguno, no de nosotros directamente, pero sí de un país vecino que nos puede afectar en este nivel, ¿no? Y que también como mexicanos vamos a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Porque casualmente lo vemos así, ay, pues es que se destruyó, se quemó el mercado y hay que hacer otro, ¿no? En cuestiones, la guerra no se planea en un día, la van planeando en años, la van planeando y van acabando con puntos estratégicos. ¿Y cuáles son los puntos estratégicos? ¿Cuáles son las cosas estratégicas? Agua, ¿no? Que la gente no se abra. ¿Cómo van a derrocar al enemigo? Quitándole los víveres, quitándole el agua, quitándole la comida, quitándole el combustible para que no se mueva, el dinero, ¿no? Y así esos son los saboteos. Por eso yo les hablaba de los saboteos, que no había sido un saboteo ni a Peña, ni a Obrador, ni a Calderón. Había sido un saboteo al país mexicano, a la América Latina, para que no surja de la pobreza. ¿Por qué? Porque hay otros que nos quieren ver aplastados, lamentablemente, ¿no? Y que ellos quieren conservar su poderío. Pero luego hay gente que es muy consciente también de otras nacionalidades, ¿no? Y no es la supremacía de unos con otros. Esto también hay en México, ¿no? Hay gente que también sabotea a los mismos mexicanos, ¿no? A los mismos latinoamericanos que se sabotean a sí mismos, ¿no? También. Todo este tipo de cosas se tiene que hablar para poder dar una lectura más acertada de muchas cosas. Y no nada más es que, pues es allá en Irán y se están peleando en Irán. No, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Bien o mal, indirectamente sube el petróleo, sube la comida. Por ejemplo, ya la gente está diciendo, oye, subió el estacionamiento en Soriana, ¿no? Por ejemplo, sí lo voy a decir, estaba en 5 pesos, ahora está en 7 pesos, ¿no? Ya subió el transporte, ya subió la comida, el huevo ya está en 50 pesos, ¿no? La leche ya está en 13 pesos, estaba viendo que subió 3 pesos el litro de leche, ¿no? Está subiendo el agua también, que estaba en 20 pesos, ya está en 40 pesos, ¿no? Todo esto sí está afectando, y aunque digan, no pasa nada, no, sí, la gente, los comerciantes están subiendo los precios, y nos está costando, y luego si no llega tan fácil, porque ya se destruyó el lugar donde se almacenaban, como era el mercado de la Merced en este caso, ¿no? Hemos tenido atentados también en Central de Abasto, hemos tenido pues incendios en este mercado. El mercado de San Cosme es uno de los mercados más icónicos y más grandes de la Ciudad de México, que pudiera abastecer a la Ciudad de México. Bueno, ¿de dónde nos vamos a abastecer, no? ¿En dónde va a llegar mucha gente? La base donde llega el alimento a toda la Ciudad de México es en la Central Abastos, en el mercado de la Merced, en el mercado de Jamaica. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que invitar a las autoridades, tienen que ponerse las pilas para salvaguardar esos lugares, aunque parezca que no es nuestra guerra, que no nos afecta, ¿no? Pero las autoridades tienen que ser inteligentes para poder salvaguardar todo lo que sería
el alimento, el agua y pues de alguna forma la vivienda de los mexicanos, ¿no? En una situación que no nos corresponde a nosotros, pero que nos está afectando también de manera indirecta, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones se tienen que ir checando, luego es poner las cartas sobre la mesa y cada quien decide qué es lo que va a hacer ante estas situaciones y decir no pasa nada, y hay veces que bueno, decimos no pasa nada y qué bueno que no pase nada, pero no podemos dejar también de ver las cosas, ¿no? Para prepararnos por una posible situación. Ahorita vamos a ver con Resistencia TV que a lo mejor no hay que ser alarmistas, claro que no hay que ser alarmistas, pero también el trabajo va a ser diferente, va a ser mucho más difícil. Si era más sencillo, no, va a ser más difícil encontrar a lo mejor un empleo, ¿no? O llevar pues simplemente el dinero a la casa, ¿no? Este tipo de situaciones no son tan sencillas, ¿no? Pareciera, ¿no? Va a empezar a haber empresas que se van de México, que llegan a México. No, digo, tampoco hay que ser tan terroristas, no terroristas, sino tan negativos, ¿no? Por así decir. Hay veces, como estábamos viendo por ahí, salió también la nota, en donde cuáles serían los cinco países, ¿no? Que son mucho más factibles, ¿no? O más seguros en caso de una guerra, ¿no? Entre ellos estaba Irlanda, estaba Holanda, estaba Polonia, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones, ¿no? También a lo mejor nos puede hasta convenir que a lo mejor puede ser un lugar seguro, ¿no? Pero en el caso de México no sería un lugar seguro simplemente por geografía, ¿no? Por la cercanía que tiene con Estados Unidos. Y hablan de Canadá, pero tampoco Canadá pudiera ser tan seguro, ¿no? Porque también está muy cerca de Estados Unidos y también le repercutiría algunas situaciones, que es un país neutro, sí. Ayer acabamos de ver que empiezan a invitar a mexicanos a que se vayan a trabajar, ¿no? ¿Y qué pensaría uno? ¿Para qué en tiempo de guerra, para qué quieren invitar a los mexicanos? Para que no se vaya su gente, para que manden a los mexicanos a la guerra, a los ejércitos, los desaparecen. Y ayer tuvimos el primer caso del mexicano fallecido en Canadá, ¿no? Y de esto no se habla, ¿no? Este tipo de situaciones, en caso de guerra sucede este tipo de cosas de las cuales no se hablan, ¿no? Y también en Estados Unidos no creo que van nada más los norteamericanos, llevan la gente americana, la gente africana, la gente migrante, ¿no? Son los a los que meten al ejército, ¿no? Y también tuvimos el caso de la nota en donde una mujer estaba en Estados Unidos porque su hijo había sido parte del ejército en una de las guerras y ahora la deportan, ¿no? Entonces este tipo de situaciones, no, México, los familiares de la gente que se va a la guerra y que son migrantes no cuentan con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Al final los deportan y les pagan mal, ¿no? Y bueno, pues ese es el problema, ¿no? Y bueno, se registra un sismo de magnitud 6 en Papúa Nueva Guinea. En Papúa Nueva Guinea se registra un sismo de 6, que esto es lo que tenemos, ¿no? Estas son las historias negras, ¿no? Lo que está tras bambalinas, ¿no? Yo digo, pues que ni siquiera vayan los migrantes a la guerra. Si ellos quieren, los estadounidenses quieren pelear con ellos, pues que vayan y que peleen, ¿no? No hay que entrarle a la guerra, pero mandan los migrantes, a veces a los migrantes les ofrecen ir a la guerra para que se quede su familia en Estados Unidos, porque supuestamente les pagan, ¿no? Pero al final les pagan mal también, los deportaron, ahorita los han deportado, ¿no? Y esto es así de, pues no vayan, ¿no? Dicen por aquí, los usan como carne de cañón, ¿no? Y bueno, pues hay gente que sí va, porque sí creen en eso, sí tienen ese concepto de que la guerra es algo heroico, ¿no? Y así también los condicionan, les venden ese discurso, ¿no? Como algunos nos pudieran decir que nos venden el discurso de paz, que supuestamente, pero algunos les venden el discurso bélico, ¿no? Y bueno, pues depende de los valores, depende de las creencias, depende de lo que uno viva, pero si alguien ha vivido, por lo menos leído estos libros, que los invito a leerlos, se llama Miedo en Occidente, esto de también los hornos de Hitler, que dicen que es un
un libro muy básico, bueno, es básico de secundaria casi, pero es importante que se lea porque tiene un panorama diferente. Hay muchos libros, precisamente estas películas, ¿no? Las hemos visto, El niño con de pijama de rayas, La lista de Schindler, nos da un panorama de las atrocidades, ¿no? Si vemos o leemos un poquito lo que vivió el Papa Juan Pablo II ahí en Polonia, que casualmente dicen que es el país que sería más seguro, que para mí no creo que sea el más seguro, precisamente por esta historia de guerra. Ahí llegó, tocó la Segunda Guerra Mundial y no fue un país seguro. No, una cosa es que tengan la garantía o tengan la ideología de que sean países con reglamentos o de que no aprueben la violencia, ¿no? Pero una cosa es que realmente se garantice la seguridad de un país, ¿no? Y pocos países realmente son los que garantizan esta seguridad. También dice Macron pide a Rouhani en conversación telefónica que se abstenga de dar pasos que agudicen aún más la tensión, ¿no? Y bueno, pues el paso de ayer fue terrible, entonces es así como ya nos dimos uno, nos dimos otro, tranquilícense, ¿no? Ya, hasta ahí, ¿no? Y ya, porque si siguen y responde Donald Trump y responden, va a ser terrible, ¿no? Va a ser un cuento de no acabar. Y el problema, a diferencia del Golfo Pérsico, que lo estoy viendo ahorita, aparte de situaciones sísmicas, de erupciones reales, como estamos viendo la erupción en Alaska, también es que ellos ya piensan en atacar el territorio americano, no nada más quedarse con el local, o sea que lo atacan en Estados Unidos, lo atacan en Irán y defienden Irán y ahí acaban con la gente, no que siempre se ha dado ahí, sino que ahora sí piensan y ya hicieron un llamado general para atacar a Estados Unidos, ¿no? Directamente el territorio estadounidense, y esa sería la diferencia entre una guerra que pudiera ser mundial o lo que sería lo previo, las vísperas de la guerra mundial, en un ataque al territorio estadounidense. Eso sería lo que detonaría muchas cosas, porque eso cambiaría todo. Estamos hablando que la guerra de Golfo Pérsico se quedó a nivel local y se calmó ahí y se llevó por muchos años, mucho tiempo. Pero si Irán ataca directamente a Estados Unidos, y ya lo hemos visto los ataques terroristas, vimos los ataques de las Torres Gemelas, y que también iban a dar al Pentágono, hemos visto esto, que sí ya han llegado a atacar a Estados Unidos. Esto sería terrible, y no es asustar, pero es leer, hacer la lectura de este tipo de situaciones, y que casi es como si ya se desquitaron, ¿no? Ya cálmense. Ayer fue un número grave, 80 soldados estadounidenses como respuesta de Irán, como el ataque, la venganza de Irán por el ataque de Estados Unidos, donde mató alrededor, llevamos como 40 personas que han fallecido por estos ataques, más todos los que se han dado, ¿no? Aparte también hay que tomar en cuenta, a veces los especialistas dicen que pues no pasa nada, que porque pues a veces se avientan, y hemos visto muchas veces que se avientan un misil, ahora se avientan otro, y así ya van años. Usted puede ahorita checarlo en redes sociales y van a empezar a ver las fechas de los misiles, que no data de ahorita, sino data de hace un año, hace 5, hace 6, y todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero ahorita sí hay algo latente en que puede cambiar en que nada más nos estamos dando uno y otro, ¿no? Así muy bajita la mano, ¿no? Pero aquí sí es esta llamada, este izamiento de la bandera roja que vimos en estos días pasados, o antier, y donde aquí sí puede ya haber una represalia, y el problema va a ser que es la alerta mundial, es el posible ataque que pueda hacer Irán a Estados Unidos o fuerzas contrarias a Estados Unidos, y las alianzas que se pudieran dar entre algunos países, ¿no? Que va a ser muy importante la postura que tome China, Rusia, ¿no? Japón también en este conflicto. Estamos viendo que por lo menos los ánimos quieren pacificar algunas cosas, ¿no? Pero también estamos viendo brotes violentos en Venezuela,
en Chile, en Ecuador, en Brasil, estamos viendo la destrucción de la Amazonía, de grandes cosas, que es lo que le hemos estado comentando, no están preparando el territorio. Eso se ha visto mucho, lo hemos visto en varias películas que van preparando el territorio para hacer este tipo de situaciones, y es lamentable, ¿no? Irak confirma que se ha recibido una carta de Estados Unidos con el borrador sobre la retirada del militar de su territorio, ¿no? Hay que ver si es para pacificar el asunto o es para sacar sus militares para dar un ataque terrible, ¿no? Que esto es lo crítico. Esto también es otra posibilidad. Así es que, bueno, pues esto es lo que estamos viendo hoy en redes sociales. Voy a apurarme, ya son 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ver qué es lo que nos dice hoy Reforma. Así está el panorama bélico el día de hoy. Vamos a un bloque musical, ¿no? Ahorita vamos a un bloque musical para que rompamos un poquito la tensión y seguimos con lo que nos dice Reforma. Y bueno, pues dice, todo está bien, dice Trump tras el ataque. Donald Trump dijo que hasta el momento todo está bien tras ataque de Irán contra 2 bases militares en Irak. Mañana, el día de hoy, se dará un mensaje. Y bueno, también reportan 170 muertos en avionazo en Irán, y al menos 170 personas murieron luego de que un avión ucraniano en el que viajaban cayera tras despegar del aeropuerto de Teherán, ¿no? También estas cosas son las dudosas, ¿no? Cuando uno dice, híjole, accidentes, y siempre se quedan en un hilo, ¿no? Y bueno, advierte Irán a Estados Unidos sobre represalia. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió a Estados Unidos que si responde al ataque a base militar, la réplica será aplastante, ¿no? Y bueno, pues imagínense. E insiste Irán en expulsar fuerzas de Estados Unidos. El líder supremo de Irán aseguró que ataque contra 2 bases con presencia de Estados Unidos en Irak es insuficiente, que es necesario expulsar las tropas. Y bueno, pues murieron 80 soldados de Estados Unidos en este ataque iraní contra la base aérea Ain al-Assad en Irak. Dejó al menos 80 soldados estadounidenses muertos, de acuerdo con la Guardia iraní. Y bueno, pues también cae avión ucraniano en Irán y atacan Irán las bases militares de Estados Unidos. Vamos a ver ahorita unos videos. También visitaron a Trump y Pence bases iraquíes, y a la defensa del consumo de marihuana. También se suelta AMLO contra charros sindicales y alertan contra extorsión telefónica y relegan a Bárcena en cita con AMLO. También rescatan a una niña en un balcón de Miguel Hidalgo. También amaga policía con arma en meeting, que esto es lo que hemos visto. Y bueno, vamos a ver estos 3 videos, que es lo que estamos revisando, y sobre todo estos que son cómo son los ataques de Estados Unidos a las bases militares el ataque de Irán a las bases militares de Estados Unidos allá precisamente en Irán. Y bueno, vamos a ver. Fuerzas de Irán lanzaron misiles balísticos contra al menos 2 bases militares de Estados Unidos en Irak la mañana del 8 de enero, hora local. Una base al oeste del país ha servido como centro de mando de operaciones de Estados Unidos y países aliados en el combate al Estado Islámico. La otra se encuentra al norte, en el Kurdistán iraquí. La vocera de la Casa Blanca informó que el presidente Trump fue informado de los hechos que la televisión iraní calificó como una operación de venganza por la muerte del general Qasem Soleimani en un ataque estadounidense. CNN, cuando empezó a cubrir
momento emulando el tuit de su bandera que Donald Trump lanzó tras confirmarse la muerte del general iraní. El representante de seguridad del Ayatollah Khamenei publicó en su Twitter una bandera de Irán. Bueno, pues las guerras por la nacionalidad, ¿no? Y digo, bueno, una cosa es ser patriótico y sentirse orgulloso de su ser, de su origen, pero otra cosa es que a través de ese patriotismo, eso ya no es sano, ¿no? Atacar a otros. Al menos 170 personas murieron tras el desplome de un avión ucraniano en Irán, según medios oficiales del país. El avión se desplomó poco después de despegar del aeropuerto en Teherán. Autoridades empezaron a indagar las causas del incidente, pero de forma preliminar se dijo que fue una falla mecánica. La caída del avión ocurrió poco después de que Irán atacara bases militares con soldados de EU en Irak. Y bueno, pues ese es el video del ataque de que cayó el avión ucraniano en Irán, que esto también es, pues, digo, terrible también, porque bueno, pues ya saben que a veces los pretextos, cualquier cosa es un pretexto para que se alíe o no un país, y lamentablemente esto y bueno, este es el mismo video de aquí de Estados Unidos. Y bueno, Trump, supone que dice que aquí Trump visita junto con Pence las bases iraníes en Estados Unidos. Fuerzas de Irán lanzaron misiles balísticos contra al menos 2 bases militares de Estados Unidos en Irak la mañana del 8 de enero, hora local. Una base al oeste del país ha servido como centro de mando de operaciones de Estados Unidos y países aliados en el combate al Estado Islámico. La otra se encuentra al norte, en el Kurdistán iraquí. La vocera de la Casa Blanca informó que el presidente Trump fue informado de los hechos que la televisión iraní... de Reforma, no es el mismo video, así es que vamos a seguir. Dice, murió el gestor Ignacio Toscano, ahorita se los pongo el video. También dice, destraban serie de Luis Miguel e irá país contra cambio climático. También alcanza fuego a viñedos australianos. La zona afectada se ubica en Adelaide Hills. Aún es imprecisa la cantidad de hectáreas vitícolas destruidas. Y abraza el CES 2020 al G5, también Samsung, LG, Huawei e Intel, entre empresas, mostraron productos y desarrollos compartidos con la red de la quinta generación. Y bueno, listan aerolíneas sin emisión en Estados Unidos. Y bueno, también JetBlue anunció que será la primera gran aerolínea de Estados Unidos en compensar las emisiones de sus vuelos nacionales, ¿no? Y bueno, pues también cancelan aerolíneas vuelos a Irak e Irán. Múltiples aerolíneas cancelaron este miércoles vuelos a Irak e Irán luego del ataque de Teherán contra 2 bases con presencia militar de Estados Unidos. Suspenden aerolínea ucraniana vuelos a Irán, ¿no? Dueño de Boeing 737 accidentado en Teherán anunció que suspende los vuelos a esta ciudad por tiempo indeterminado. Y bueno, pues aquí vemos las chalupas de la Ciudad de México y las ven deliciosas, ¿no? Se ve así, que parece que es queso con jamón derretido, ¿no? Pero son chalupitas. Y bueno, gratuidad no aplica en especialidades, dice SSA, ¿no? Y bueno, la gente se está quejando porque pues antes tenía el IMSS, tenía el seguro y bueno, pues no eran tan caros algunos estudios, pero ahorita dicen que la gente que les está saliendo un ojo de la cara, en verdad están carísimos. Y por ejemplo ayer salió el caso en donde un señor falleció su mamá y por no tener dinero para pagar los médicos, el tratamiento, pues le retuvieron el cuerpo y no se los entregan, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones se están encontrando y está carísimo, ¿no?
Y bueno, perdonan impuestos a casinos en Quintana Roo. El Congreso de Quintana Roo autorizó que nuevos casinos queden exentos del pago de impuestos a las erogaciones en juegos y concursos durante 2020. Y murió el gestor Ignacio Toscano, destacado promotor cultural con más de 4 décadas de carrera, falleció el día de ayer. Y bueno, también suspenden la elección del sindicato de la Ciudad de México. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje suspendió elección del sindicato único de la Ciudad de México por irregularidades en emisión de la convocatoria. También hallan restos de 18 personas en otra finca en Jalisco. Autoridades de Jalisco hallaron restos de 18 personas en otra finca del municipio de Tlajomulco. Los trabajos de búsqueda seguirán en el sitio. También acusan a 24 de provocar incendios en sur de Australia. La policía australiana acusó a 24 personas de provocar incendios en Nueva Gales del Sur, que causó la muerte de al menos 20 personas, ¿no? Ya hasta ahorita están empezando bueno, los koalas fallecieron, pero ¿cuántas personas, no? No habían reportado absolutamente nada. Y bueno, ofrecen legionarios colaborar con autoridades. Tras revelarse que UIF investiga sus finanzas, la Legión de Cristo aseguró que actúa con apego a la ley y ofreció colaborar con las autoridades. Y bueno, llevan a migrantes al albergue en Juárez. Unos 93 migrantes que permanecían en campamentos en Ciudad Juárez a la espera de turno para solicitar asilo en Estados Unidos fueron llevados al albergue, ¿no? Y bueno, todo está bien, dice, tenemos al ejército más poderoso del mundo, dice Donald Trump. Y bueno, debe el sindicato de Pemex elegir líder este año. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que el sindicato de Pemex deberá elegir a su nuevo dirigente este año con un voto libre. Y bueno, también mueren 176 personas en el avionazo en Irán. También vemos, dice, acusan padres de ABC plantón de SEAB. Julio César Márquez, papá de un niño que falleció en el incendio de la guardería ABC, denunció que el titular de CEPS no acudió a reunión programada. También se queja Bárcena por asiento en reunión. Embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, dice, reprochó que fue sentada en últimas filas de encuentro con AMLO, aunque después fue reubicada, ¿no? Y bueno, defiende Rey de Streaming su trono. Y también tenemos aquí, dice, dramáticas e inéditas nuevas reformas. OCDE. Secretario de la OCDE afirmó que se debe esperar un poco para conocer los resultados de reformas dramáticas e inéditas del nuevo gobierno. También pide Romo ayuda para inversión extranjera. Alfonso Romo, jefes de oficinas de presidencia, pidió a embajadores y cónsules ayudar a dar confianza fuera de México para generar la inversión. Y dice, ya ven a México como hermano mayor en América Latina. Bueno, siempre se ha visto, ¿no? Perdón, lo dijo ante los embajadores, dijo que en todas partes ya empiezan a hablar de que México es el hermano mayor en América Latina, y siempre ha sido así, ¿no? El papá de los pollitos es Estados Unidos y Canadá, y bueno, México siempre se ha visto como el tercer país o la potencia mundial, ¿no? Siempre ha sido así. Y bueno, podemos acabar una guerra. Pentágono, dice jefe de Pentágono Mark Esper, dijo que Estados Unidos no busca la guerra con Irán, pero advirtió que están listos para acabar una si esta inicia, ¿no? Y bueno, nos llenaron de poquita esperanza, dice Levarón. Aunque Adrián Levarón señaló un grado de ineptitud e indagatoria por masacre, dijo tener poquita más esperanza tras la reunión con la FGR. Y asesinan en Tasco a mando de policía ministerial. Un coordinador de la policía ministerial de Guerrero fue asesinado por sujetos en Tasco. Una mujer quedó en fuego cruzado, también murió. Y bueno, los gadgets curiosos de CES 2020 e Inspira Avatar, un Mercedes-Benz. Vean nada más qué bonito, está precioso. Y bueno, famosas que eligieron el color 2020. Y bueno, vemos aquí el cartoon de Reforma, que está bien bonito, en verdad, está muy muy bonito, me encanta, pero dice, eso calienta, ¿no? Y bueno, mientras tanto, los incendios, ¿no? Hay que empezar a migrar a algunas especies, ¿no? Animales, por así decir, algunas, y lo peor de todo es que no están
permitiendo que se migre. ¿A dónde las migraríamos? A la Amazonía, a Chiapas, ¿no? A donde hay vegetación, donde puedan estar, pues no, también acabaron con esto. Entonces imagínense, ¿no? Son mentes muy malévolas, ¿no? En donde no pasa nada, ¿no? Hay que empezar en donde no está pasando nada, y de ahí, y yo me temería que pudiera ser Canadá, que tenga algo que ver también por debajo del agua, ¿no? Y porque nunca pasa nada ahí, ¿no? Ojalá que me equivoque, pero digo, están pasando muchas cosas y lamentablemente sí nos afecta a todos, ¿no? Dicen, en Australia ya se ve, hasta en Argentina y en Chile se ven los incendios, ¿no? Y dejen nada más que se vea, sino lo olemos. Y bueno, dice, mientras me canso ganso, dice, el presidente está talando árboles para el Tren Maya. Aquí hay algunos ositos, ¿no? Que sí necesitan un hábitat, ¿no? Y bueno, ahí está Donald Trump nada más esperando a ver cuál de los 3 botones se avienta, ¿no? Se apachurra, ¿no? Dice guerra, campaña, ¿no? Parece ser que fue por la campaña, ¿no? Y bueno, muy buena observación, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y bueno, pues esto es lo que dice Reforma. Vámonos directamente con lo que nos dice la prensa. Y bueno, pues así están está el nivel, ¿no? Está el nivel. Entonces esperemos que, como dicen, no adelantarnos, pero sí estamos planteando, y es algo que no habíamos vivido también, ¿no? Hay una banda de ratas que buscaba a sus víctimas en segunda mano, roban a personas que querían comprar o vender automóviles. También se quedó con el cuchillo en el pecho y vive para contarlo. Lo lesionaron al parecer en una pelea, uy, fuertísimo, y le cayó bote de concreto mientras dormía y murió en Gustavo Amadero. La víctima perdió la vida al instante tras recibir el pesado golpe. Y le meten 2 plomazos a checador de combis en Álvaro Obregón. Tenía 2 meses de haber salido de prisión y al parecer ya lo andaban siguiendo. Y balacera en medio de Tianguis de Iztapalapa deja 2 muertos. Los Reyes Magos realizaban sus compras cuando se desató el tiroteo. También muere tras recibir una descarga eléctrica en Mesa. Mientras pintaba la fachada de una vivienda de manera accidental, toca instalación eléctrica y muere al instante. Motociclista pierde la vida al chocar en la México-Cuernavaca. Y bueno, pues también a balazos lo matan en el peligrosísimo municipio de Nesa. Y se estrella un avión ucraniano con 180 personas a bordo cerca de Teherán. Rescatan también a una pequeña sentada en un balcón de un 4º piso. Vean nada más qué foto. Uy, este cementerio, bueno, no, papás, ¿qué les pasa? Y bueno, arrestan en Indonesia sujeto que intentó vender piel de tigre de Sumatra. Ahora viene reemplacamiento con 50% de rebaja en el Estado de México. Y felices las niñas y los niños disfrutan el Día de Reyes en la Ciudad de México. También con bloqueo en Insurgentes, padres y estudiantes piden fin al paro en Prepa 9. Marea humana en la ciudad iraní en Ahvaz para despedir al general Soleimani. No hubo una estampida también ahí. Y el Museo del Metro con objetos inéditos a lo largo de medio siglo. Y también acribillan a un militar retirado frente a su esposa y su hija en Amozoc, Puebla. Incendio deja a un herido en la Venustiano Carranza. Graban, dice, a un par de ampones robando a usuarios en combi en Chimalhuacán. Caen 9 cohetes en base iraquí donde hay desplegadas tropas estadounidenses. Con protesta reciben a AMLO en Necuilco, seguridad los amenaza. También localizan sin vida a policía bancaria en Corralón de la Miguel Hidalgo. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué México es blanco de piratas informáticos? Y bueno, pues si usted quiere conocer más de Luis Miguel, ya está la 2ª temporada de Luis Miguel, la serie, dice, es oficial. Dice, él será el actor que interpretará a Luis Miguel en la 2ª temporada. Vamos a ver quién es. Dice, tras el éxito, dice, de la 1ª temporada, dice, ya Netflix envió el tráiler de la serie que será rodada en la Ciudad de México. Dice también, dice, ahora dice, pero en su etapa adulta, dice, ya los
Dice, la trama explorará las dificultades que enfrentó el cantante para balancear su familiar y profesional, su vida familiar y profesional. Dice, la serie contará con la actuación, dice, de Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santanera, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santa Cruz, Kevin Hall y Gabriel Nuncio. Y bueno, dice, Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en 2 líneas de tiempos diferentes, ¿no? Y bueno, pues así estaremos viendo esta serie. Vámonos directo con la jornada. Y bueno, pues hoy la jornada nos dice: Gobernación, 61.637 cifras total de desaparecidos, y del número de víctimas 97% corresponde 2000 a la fecha. Difunden datos desde 1964 con 147.000 denuncias presentadas, ¿no? Se me hace muy injusto esto que están haciendo los medios y también algunas personas, ¿no? 61.637 cifras, personas, ¿no? No porque no sea injusto o porque no los den a conocer, sino que ahorita resulta que le están destapando todo al presidente, ¿no? Todo lo de los pasados. Y pues realmente para hacer alguna situación de comparación entre un gobierno y otro se tienen que ubicar nada más en su sexenio, aunque es elevadísimo el número, ¿no? Pero aquí como que para querer, no sé si tapar lo que está haciendo él bueno, o para tapar lo malo que está sucediendo, no por él, pero la situación complicada que estamos viviendo en materia de seguridad, no sacan cifras que pues ya son pasadas y que en lugar de ayudar, destruirían de alguna forma o estorbarían, por así decir, serían muy paja en este sentido, ¿no? Pero, y no porque no sean importantes, no es porque no sea importante saber, pero si lo estamos metiendo en un momento que no vamos a saber exactamente las personas que están desaparecidas actualmente, ¿no? Y que son las que se tendría que buscar, porque imagínense una persona de 1964 que desapareció y no se encuentra a la fecha, pues está terrible, ¿no? Como que están metiendo, a ver, búscame no, a ver, espérame, acaba de desaparecer ayer y usted sabe que en materia de seguridad, cuando hay una desaparición forzada de este nivel, un secuestro, son 24 horas críticas para poder rescatar con vida a una persona. Difícilmente, si no la encuentra con vida en unas horas, difícilmente la va a poder encontrar con vida, ¿no? Y esto pues es por eso es tan rápido el que se mueve la policía en este sentido, ¿no? Y esto parece ser que es, a ver, para que estorben, ¿no? A ver, esta persona que está aquí, ¿no? Cuando hay cosas que son importantísimas en este momento para poder tener, resolver esta problemática al gobierno que le queda o le toca responder en este momento, a los policías que le tocan responder en este momento, ¿no? A la guardia le tendría que tocar responder a estas personas que están siendo atacadas en estos momentos. Pero si estamos sacando cifras de 1964 hasta la fecha, como que dice uno, ¿para qué? ¿No? Como que están dando a tolito con el dedo, o que están trobar la actividad real de las instituciones, ¿no? Y bueno, construirá al ejército 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, dice Andrés Manuel. Podría ampliar servicios, incluido captar remesas, y a la banca comercial le ha faltado dimensión social. También terminará Genaro García Luna como informante, esa es la pregunta, ¿no? Negocia el ex allegado de Calderón con la justicia de Estados Unidos para evitar su juicio. El Pentágono niega un retiro de tropas del territorio iraquí, asegura que se envió misiva por error. Con Irán exige una respuesta devastadora contra Estados Unidos. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice hoy la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y vemos aquí a 2 chiquititos hermosos, ¿no? Celebridades que tienen parejas del mismo sexo. Y bueno, este niño se me... Sí, bueno, ahí están mis 2 chiquitos hermosos. Se me acaba de ir su nombre este niño. Pero
Digo que es una pena, son de los hombres que decimos que, ay, digo, qué lástima, ¿no? De que sean gays, digo, por qué desperdicio. Es un niño muy guapo este niño, pero son lindos, siguen siendo personas lindas. Digo, pero para nosotros como mujeres dice uno, ay, ¿no? Qué tristeza. Pero bueno, y bueno, así está el asunto, así es que bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, pues esto de las desapariciones, tenemos para el 31 la convocatoria de los señores Levarón, esperemos estar ahí también, esperemos estar ahí, porque creo que vale la pena unirse en una manifestación pacífica contra la violencia, que no sigue ocurriendo más violencia en México, y es necesario este tipo de situaciones, pero para el 31 de enero, ven cómo ya están hackeando, para el 31 de enero ya empieza este tipo de manifestaciones y esperemos estar ahí. No va a estar el señor Levarón, no sé si se une a Sicilia, vamos a estar al pendientes. Y vamos a ver también cuál es la postura del padre Solalinde, que ya de antemano la conocemos, pero vamos a ver cuáles son los ánimos, ¿no? Porque ahorita la violencia aquí en México ha bajado por lo menos un poco, en el sentido de que ahorita hay más violencia, más tensión entre Estados Unidos e Irán. Esto es más preocupante, pero eso no quiere decir que deje de haber violencia en México, ¿no? Simplemente no se está notificando tanto, lo acabamos de ver en la prensa, cómo está terrible, ¿no? Y bueno, Zumba, la serie muy pronto, imagínense cómo estará. Vaya, ¿no? Este ejercicio es divino, es en verdad riquísimo. Quien ha hecho Zumba alguna vez, la verdad es de los ejercicios que más me encantan, porque aparte combina la música, el baile, el ritmo de tango, cumbia, rock, y aparte a mí me encanta más que los aeróbics, en verdad que hemos tenido la experiencia de ser aeróbicos. Bueno, el Zumba es otra cosa, ¿no? Es una experiencia, bueno, que usted tiene que vivirla. Así es que le invito a que se anoten sus clases de Zumba, que busquen algún deportivo, casi en todos los deportivos, en algunas clases particulares, gimnasios, hay clases de Zumba, así es que, y si no, pues ponga sus videos ahí de Beto, ¿no? Beto, este de Beto este chico es sensacional, en verdad es de los mejores. Hay muchos videos de Zumba, pero este de Beto, no me acuerdo el apellido, no, más bien no sé, se llama así Beto, así lo pide, ¿no? El Beto, el de Zumba, es extraordinario. Tiene un ritmazo impresionante este muchacho, y aparte tiene una música muy, muy, muy relajante, muy también que levanta el ánimo, muy padre, porque sí hay clases de Zumba, le voy a decir que hay clases de Zumba, y bueno, algunas son que una que otra, ¿no? Pero estas de Zumba son con Beto sensacionales, no se va a arrepentir. Así es que bueno, para empezar el año, métase en sus clases de Zumba o ponga sus videos y en su casa, ¿no? Haga su Zumba y en verdad se la va a pasar súper bien. Y bueno, aparte va a estar súper sano, va a tener un ánimo muy, muy positivo, adiós depresión también, ¿no? En verdad son ejercicios, son dinámicas, son una terapia, ¿no? De musicoterapia también, está padrísimo, te va a ir muy bien, se lo recomiendo en verdad. Dice, ellos son los posibles aliados de Estados Unidos e Irán en caso de guerra. Estados Unidos e Irán cuentan con aliados que podrían marcar una diferencia en un conflicto armado, que es lo que estamos viendo. También difunden en redes presunto video de caída del avión de Irán y difunden el video del supuesto ataque a base militar de Estados Unidos. Choque de avión ucraniano en Teherán sin sobrevivientes. Vamos a ver cuáles son los aliados, que eso es lo importante, ¿no? Que ya estábamos viendo cuáles iban a ser los aliados, que estábamos ya diciendo, ¿no? Y estábamos viendo. Estados Unidos e Irán viven momentos de gran tensión tras la ejecución del principal general del país islámico. Esto pues por un bombardeo organizado por la administración de Donald Trump. Luego de que este ataque, el gobierno estadounidense y el iraní han lanzado una serie de amenazas y promesas de venganza que generan preocupación a nivel mundial ante el estallido de un conflicto armado en la zona. Trump amenaza a Irán a afirmar tener 52 sitios en la mira.
Mientras esto ocurre en el terreno político, en las redes sociales no se deja de especular sobre la llegada de una tercera guerra mundial, provocando miedo y ansiedad entre los internautas. Si bien hasta el momento es poco probable que ambos países lleguen a un conflicto armado, en la zona del conflicto se manejan alianzas que podrían ser decisivas en caso de llegar a estas últimas instancias. También buscaban parar una guerra con el asesinato de Soleimani, dice Trump. Y bueno, pues qué manera de parar una guerra, ¿no? Más bien es la forma de iniciarlo. Y bueno, dice, estos son algunos de los aliados con los que cuentan ambos países en las zonas del conflicto. Los aliados por parte de Estados Unidos en Medio Oriente serán, dice, Estados Unidos cuenta con varios aliados estratégicos en Medio Oriente. De hecho, la administración de Trump se ha encargado de relacionarse mucho en esta región, sobre todo es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes o Israel, y son algunos de estos países que tienen fuerte relación con Estados Unidos, especialmente Israel por el conflicto con Palestina, ¿no? También, bueno, sería ahí en Medio Oriente es Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En el caso de Irán, en el Medio Oriente tiene organizaciones locales y naciones aliadas como grupos armados que supuestamente están vinculados con el terrorismo y apoyados y que los pueden apoyar en caso de guerra. Entre ellos tenemos grupos guerrilleros chiitas en Irak, Hezbollah en Líbano, movimiento el Houthi en Yemen y el grupo islámico Hamas, tenemos al grupo islámico. Esos son los aliados de Irán, imagínense, ¿no? Y bueno, también dice esto ahí en la zona, ¿no? Al parecer se está hablando nada más de la zona y bueno, pues está complicado, ¿no? Porque también China y Putin pudiera ser aliado de Irán en algún caso, ¿no? Y sin embargo están entre azul y medias noches porque Rusia puede ser también, puede apoyar a Irán, a Israel, que sería apoyo para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Rusia apoya indirectamente a México, que eso es lo que, y hay relaciones buenas con Rusia, ¿no? Pero si hablamos de Estados Unidos contra Rusia, pues, ¿no? Nosotros estamos en medio. Y Andrés Manuel apoyaría a Rusia en caso de, porque tiene buenas relaciones con Estados Unidos, y mucho se gestó que Rusia apoyó a Estados Unidos, a México, ¿no? Para a Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la presidencia. Y bueno, pues por eso fue el golpe a Evo Morales, para debilitar estas alianzas entre Rusia, China, México, Estados Unidos, Bolivia, ¿no? Y Venezuela, ¿no? Entonces estamos hablando de que a lo mejor Estados Unidos, Canadá, Alaska, ¿no? Parte de Europa, Inglaterra, Alemania, ataquen esta zona, ¿no? Así estamos viendo que es un poco capitalismo, comunismo, ¿no? Siempre ha sido estas guerras, pero esperemos, por eso Andrés Manuel muy sabio y Ebrard muy sabio, estamos en paz, estamos tranquilos, no nos vamos a pronunciar sobre esto, pero esto pinta esto, ¿no? Este tipo de situaciones pinta esto que ya lo estoy comentando a nivel mundial, y se está ya empezando a vislumbrar alguna situación así. Y bueno, pues vamos a ver otra vez qué es lo que nos dice Excelsior. Decimos, esto no es normal, ¿no? Esto no es normal. Y bueno, pues ahí está ya la página de 24 horas, se enlentece y no es Slim, créanmelo, es Carlos Slim Telmex, es de los mejores servicios en internet que he probado. A mí me encanta, en verdad, aunque digan que no, me gusta mucho. Y bueno, el dólar está en 18 pesos con 88 centavos, el euro está en 21 pesos con 09 centavos. Siempre me he preguntado por qué dicen que no tiene buen servicio, ¿no? Yo creo que ha sido de los mejores servicios que he recibido. Lo he visto Pero lo voy a decir, Movistar, ¿no? Y a veces ahí sí falla mucho el celular y falla todos estos y no,
Telcel no falla tanto y en verdad tiene buena cobertura. Y bueno, también hoy no circula el holograma rojo, terminación 3 y 4, hoy se verifica el holograma amarillo, terminación 5 y 6. Vamos a tener una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 6 grados centígrados, más o menos tendremos 15 grados centígrados en estos momentos. Y bueno, pues ahorita estamos esperando que cargue la imagen, ¿no? Porque está un poquito, ya vean cómo... Yo no sé si es sin censura, campechaneando y chapuchero, les hacen todo esto, porque bueno, yo a las pruebas me remito, ¿verdad? Ahí está, así es que bueno, a veces es que metemos ya nada más el audio, por eso a veces saco nada más el audio, porque luego se le empieza el internet y realmente es fastidioso, y digo, ustedes merecen la rapidez y todo esto, pero bueno, la gente le gusta, la gente del público me ha dicho que le gusta que estén las imágenes, y creo que para ustedes también es mucho mejor, así es que vamos a tener un poquito de paciencia nada más. Y bueno, dice, llueven en la FGR denuncias de la UIF, cierran año con 160, ¿no? También esta fue una forma de igual, empezaban a sabotearnos. En internet y constantemente era bloqueado, ¿no? Y pues ya sabemos que son medios que no les gusta la competencia, ¿no? Y digo, bueno, pues, si fueran buenos competidores e hicieran bien las cosas, no recurrirían a este tipo de estrategias, ¿no? Pero bueno, dicen, esas son medallitas para nosotros. Y Quintana Roo regula a las aplicaciones de hospedaje, diálogo no monólogo, piden sobre bolsas. Y Puebla abre 155 investigaciones por trata en los últimos 4 años. Y bueno, pues, avanza ratificación del Tratado de Estados Unidos, el gobierno coloca 2.300 millones de bonos y recibe alta demanda. Liverpool sueña con cerrar la temporada sin conocer la derrota en el Premier League. Y más de 1 millón de animales muertos en Australia. También afecta inseguridad al turismo nacional, dice Sebastián Muñoz. Y bueno, pues también aquí está 24 horas informándonos. Vamos a ver qué nos dice también el Servicio Sismológico Nacional. Bueno, también se me había aclarado la regla de la circulación en la Ciudad de México, comenzarán las pruebas en 2020, saber fortalecerá el sector pesquero. Y bueno, pues hoy el Servicio Sismológico Nacional nos informa, bueno, ahí tuvimos un sismo de 4.4 en Mapastepec, Chiapas, esto a las 22 horas 29 minutos con 28 segundos el día de ayer. Otro de 3.4 en Unión Hidalgo, Oaxaca, otro de 3.6 en Cintalapa, Chiapas, otro de 4 en Salina Cruz, Oaxaca, uno de 3.6 en Cintalapa, Chiapas, otro de 3.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 3.8 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, otro de 3.3 en Guerrero, Baja California, otro de 3.3 en Ometepec, Guerrero, otro de 2.9 en Puerto Escondido, Oaxaca, otro de 3.1 en Ometepec, Guerrero, otro de 3.6 en Salina Cruz, Oaxaca, otro de 3.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.9 en Pecotlán, Guerrero, otro de 3.4 en Zihuatanejo, Guerrero, otro de 3.4 en Ometepec, Guerrero, otro de 3.6 en Pinotepa Nacional, otro de 3.9 en el sureste de Hidalgo, Chiapas, otro de 3.6 en San Marcos, Guerrero, otro de 3.9 en Clara, Veracruz, Rodríguez, Clara, Veracruz, otro de 3.7 en Tonalá, Chiapas, otro de 3.9 también en Momotoncintla, Hidalgo, de Chiapas. También puede haber sismo fuerte en Chiapas, y aquí hay que tener cuidado porque tenemos uno en Cihuatla de Tapia, Puebla, de 3.5, es el segundo en esta semana, de 3.5 y 3.6 en Puebla. También otro de 3.7 en Cualcolman, Michoacán, que viene acompañado con una actividad sísmica en Michoacán. Otro de 3.7 en Tonalá, Chiapas, uno de 3.2 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro 3, esto sí ya es de nosotros, ¿no? Esto sí ya es del Popo, así es que no tiene nada que ver con la guerra, cuando ya es en Veracruz, digo, en Oaxaca y Guerrero, es por gente extraña, ¿no? Y por eso me enojo, porque digo, se pueden evitar estos sismos, ¿no? Porque debido a los misiles hay sismos, eso se puede evitar, una tragedia. Pero bueno, pues aquí ya es el Popo y ahí sí ya, que vamos a dar a confesarnos, ¿no? Espero que quede claro como esta diferencia que hacemos, porque a veces me dicen, no, simplemente les digo, les informo. Bueno, 3.6 igual
Mazatlán, Jalisco, otro de 3.8 en Mexicali, Baja California, otro de 3.7 en Unión Hidalgo, Oaxaca. Les envío un abrazo a todos los que nos van a escuchar a través de WhatsApp, que nos envían sus comentarios, así es que les enviamos un besito y un abrazo a todos. 3.7 en el oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca, uno de 3.8 en el sur, en Salida Sur de Oaxaca, también otro de 3.7 en Pijillapan, Chiapas, uno de 3.8 en Oaxaca, uno de 3.7 en Tepalcatepec, Michoacán, uno de 3.3 en San Marcos, Guerrero, uno de 3.6 en Guerrero, otro de 3.7 en Salina Cruz, Oaxaca, y uno de 3.5 en Coyuca de Benítez. También tenemos otro de 4 en Romero, Oaxaca. Y bueno, pues otro de 3.9 significativo en Chiapas. Tengo que comentarles también que bueno, ayer estuvieron terribles, ayer hubo nubes sísmicas fuertes, ¿no? Y les dije, fue nubes sísmicas, no asusta, espero que en México no, pero sí hay nubes sísmicas. Y ya recuerden que el cielo nos acoge a todos, nos acobija a todos, y bueno, pues el sismo fue en Irán y también en Chile, ¿no? Entonces, pues este tipo de situaciones simplemente pues es la lectura del cielo, y ayer se veían las nubes, ¿no? Ayer se veían, hasta la gente ahí salió ahí, qué nubes tan extrañas, ¿no? Pero bueno, ya nosotros les decimos, les voy a hacer la comparación, se las he hecho la comparación, pero les voy a poner, el día de mañana les pongo una nube sísmica y una nube de hielo, para que vean cuál es la diferencia. Las nubes sísmicas se ven así, totalmente aborregadas, lo que dicen, así como muy apretaditas, así bolitas muy apretadas, y las nubes de hielo, las de que pronostican como heladas, se ven grandes, son bloques así tal cual de hielo, ¿no? Grandotes. Esa es una diferencia. Y también, por ejemplo, ayer también, hay veces que vienen mezcladas las dos, entonces hay veces que vienen mezcladas las dos, y también déjenme comentarles que ayer también se veía una aura por ahí de color debido al frío que había y a la refracción de los rayos luminosos del sol. Se veía una aura muy bonita de color que alcancé a tomar. Les voy a pasar las fotos también, nada más que ahorita no las traigo en otro lado, así es que les voy a poner las fotos para que ustedes también las vean, y bueno, pues también tengan en cuenta esto, pero lo pueden ya ver en Twitter. Entonces a toda la gente les voy a pasar en Twitter las fotos por ahí, para que estén en Twitter, y también en WhatsApp algunas fotos, algunos ya las vieron, entonces ya tenemos ahí la información, así es que ahorita vamos a ver qué nos dice el Senapred. Ya estamos en la página del Senapred, vamos a esperar que cargue un poquito. Les digo, bueno, les encanta andar ahí saboteando, ¿no?, el programa, así es que bueno, solamente por cuestiones de velocidad a veces metemos nada más la imagen rápido, ¿no? Pero sí, de hecho empezaron a sabotear un poquito, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve que no se carga normal, hay días en que está muy fluido, pero bueno, hay días que sobre todo cuando estamos dando notas importantes se ha visto esto muchísimo, y bueno, pues solamente hay que checarlo un poco, ¿no?, cuando son este tipo de eventos, y de varios lados, y bueno, ya hemos tenido llamadas tan extrañas que bueno. Y reporte del monitoreo del volcán Popocatépetl, hoy tenemos que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Ahí pueden ver las fumarolas, se ven padrísimas, ahí ven las fumarolas del volcán, y bueno, pues ahí tenemos algunos. Se registraron 141 exhalaciones, 289 minutos de tremor, que está aumentando. Si ven, ha aumentado los minutos de tremor. Habíamos tenido 60, 100 minutos de tremor, no había pasado de 100, ahora son 289, y hay actividad sísmica en Puebla de 3.5, y también hemos tenido actividad sísmica en Michoacán, por eso vemos que es la zona, ¿no? Pero aquí sí es cuestión de nosotros, cuestión de naturaleza. Y bueno, 289 minutos de tremor y un sismo volcanotectónico, dice, y con la magnitud, el sismo fue de magnitud 1.6, y bueno, pues también tenemos que lo que es
la ceniza se dispersa de manera preferencial al noreste y el semáforo de alerta volcánica va en amarillo fase 2. Y bueno, pues déjenme comentarles también, me estaba riendo yo, me estaba yo atacando de la risa porque, una cosa es que cuando es mano del hombre, ¿no? Que eso es lo que da coraje, ¿no? Es que cualquier persona, no sé si les pasa, ¿no? A mí se me pasa, que hay veces que uno dice, bueno, cuando la riego yo porque la riego, pero si la riega uno porque alguien mete mano negra, híjole, qué coraje da, ¿no? Pero dice uno, bueno, cuando uno se equivoca, dice, bueno, pues me equivoqué y todos somos humanos, ¿no? Pero en este caso pasa, bueno, yo siento esa misma como frustración, vamos a hablar de frustraciones, cuando llega a suceder algo así, ¿no? Por ejemplo, hay un sismo, pero hay un sismo provocado por bombardeos, entonces digo, ¡oh, qué coraje!, ¿no? Y es muy diferente como se toma también un desastre, cuando, bueno, pues realmente pues fue porque se acomoda las capas de la tierra por el volcán Popocatépetl, que ahí sí no hay mano de hombre, ¿no? Que muchas veces se ha gestado que también hay mano de hombre, ¿no? Pero cuando son cosas que realmente pues suceden porque suceden, ¿no? Como pues todos nos enfermamos, nos vamos a morir en algún momento, bueno, a veces suceden ese tipo de cosas, pero cuando ya una mano negra por ahí, dice, ahí sí da coraje, y a veces es cuando provocan estas conductas, ¿no? Esto también va a ser un patrón de lectura, porque, por ejemplo, Irán, ¿no? Se molestó, no tendría que pasar esto y está pasando y ahora vamos a responder, ¿no? Ahí ya cuando hay el odio, la venganza, la rivalidad, todo este tipo de emociones que también vamos a ir hablando, y también nos ayuda a hacer una lectura diferente a nivel social, porque también son seres humanos, los mandatarios son seres humanos, ¿no? Como por ejemplo hemos visto a Andrés Manuel con su hijo, ¿no? Que pudiéramos decir, ¿por qué no salió en la foto Beatriz, ¿no? ¿Por qué no salió en el video al lado Beatriz? ¿Dónde estaba Beatriz? ¿No? Esa es una pregunta que, bueno, en este caso, ¿qué está pasando ahí, no? Qué padre que esté, qué padre que esté con su hijo, pero ¿dónde está Beatriz? Se vería más bonito la familia feliz, los tres, ¿no? Sería mucho más positivo, ¿no? En este sentido, pero bueno, ahí hay algo medio raro, ¿no? Que están medios como distanciados o molestos, todo eso también es lenguaje, ¿no? Y bueno, pues aquí lo dejamos, pásesela bien, déjenme nada más ponerles un último Twitter, que es este Twitter que empezó a gestar que quieren bombardear Oaxaca, ¿no? Salió en Twitter un dichoso, en Twitter, en otras redes sociales, salió que un supuesto comunicólogo, conductor, empezó a decir esto, ¿no? Dice, no mal, dice, los gringos ya empezaron a bombardear Oaxaca, ¿no? Al Chiron Man. Dice Tucker Carlson que las drogas matan muchos americanos y que si deberían bombardear Oaxaca les pasamos las facturas por la diabetes y las armas, deberíamos ocupar Atlanta, ¿no? Y bueno, pues ya se están armando ahí y Tucker Carlson, el presentador, dice, nunca expresó que fuera buena idea bombardear Oaxaca, informarse bien evita que los titulares escandalosos generen opinión vagas y poco reflexivas, ¿no? Y bueno, pues están criticando el ataque a Irán comparándolo con el problema que tiene US recibiendo narcóticos desde México. Entonces, de manera retórica, preguntan si deberían bombardear Oaxaca, ¿no? Al menos fue lo que entendí yo, que eso es lo que se está en el dilema, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un poquito. Tucker Carlson attack Vax and Pompeo, ¿no? Entonces, imagínense. If you don't live in Washington, here's the translation, that would be in hostile Middle Eastern countries, places where American troops would never be in the first place were it not for the insistent demands of non-geniuses like Max Boot and John Bolton. But never mind. No one in Washington is in mood for big picture questions right now, questions the obvious ones like, is Iran really the greatest threat we face, and who's actually benefiting from this, and why are we continuing to ignore the decline of our own country in favor of jumping into another quagmire from which there was no obvious exit? By the way, if we're still in Afghanistan 19 years later, it makes us think there's a quick way out of Iran, and so on. Nobody is thinking like that right now. Instead, chest beaters like Senator Ben Sasse of Nebraska are making the usual warlike noises, the ones they always make. This is very simple, Ben Sasse wrote in a statement last night. General Soleimani is dead because he was an evil bastard who murdered Americans, which is essentially true. Soleimani was certainly a bad guy, but does that make killing him, quote, very simple? It does not. Nothing
nothing about life and certainly nothing about killing is ever very simple, and any politician who tells you otherwise is dumb or is lying. Yes, Soleimani is linked to the deaths of Americans. Nobody mourns his passing. But Mexico and China are also linked to the deaths of Americans. Each has flooded our country with narcotics, from which tens of thousands of Americans die every single year. Not that anyone in power cares. So does that mean we get to bomb Oaxaca? Can we start assassinating generals in the People's Liberation Army? Maybe Ben Sasso calls for that too. He's a former consultant and very tough. ¿no? Que lo dice es muy simple, o sea, él está haciendo el comentario, es muy simple, está molesto porque están bombardeando cualquier lugar, ¿no? Dice, se les hace muy simple bombardear, y ahí es donde pregunta él, entonces es simple bombardear a Oaxaca, cualquier otro lugar, y agarró lamentablemente el nombre de un estado mexicano, ¿no? Y bueno, esto es lo que está, aquí está el audio original, así es que bueno, pues es la pregunta, ¿no? Bueno, esto se puede prestar a algunas cosas, por eso a veces, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que él está como preguntando, ¿no? Está diciendo bombardeenlo, ¿no? Sin embargo, irónicamente, pasó que ayer hubo una explosión en la planta de Campeche en Pemex, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Y bueno, y es así como diciendo, a Donald Trump se le hizo fácil bombardear Irán, ¿no? Y ahora puede bombardear cualquier lugar, ¿no? Nada más porque pues afecta a los estadounidenses cualquier problema, ¿no? O sea, agarran de pretexto la droga, agarran de pretexto cualquier otra situación, y así cualquier cosa, entonces hay que bombardear cualquier lugar, ¿no? Él lo dice como irónicamente. Entonces, en este sentido no es una invitación, pero sí lo dice, se nos hizo fácil, ¿no? Se nos hace fácil bombardear cualquier lugar, y dice, pues entonces bombardeen esto, ¿no? Porque ahí hay problemas. Y sí puede prestarse a este tipo de situaciones, pero no se debería. Entonces, ahí está la información, está de viva voz, para que ustedes lo chequen, que bueno, que también lamentablemente estos comentarios le meten ideas a la gente, ¿no? Si no habían pensado, y no fue el primer momento, sino que no es la primera persona que piensa que pueden atacar a México. Hay muchas personas que pueden pensar que México es un blanco para cualquier ataque terrorista, debido a la cercanía, precisamente que ya lo hablamos, a la cercanía que tiene México con Estados Unidos, y sobre todo que sería esta parte de sabotear, ya les dije lo de la planta de Pemex, el petróleo, sabotear en un futuro el abastecimiento de combustible a las fuerzas estadounidenses desde aquí, desde América, ¿no? Entonces esto sería terrible, ¿no? Pues yo les digo, a lo mejor a nosotros nos convendría, porque no es de que nos convenga la guerra, pero económicamente cuando empieza a ver esto, lo más cercano es que Estados Unidos tome el petróleo de México, ¿no? Y por eso seríamos como un blanco factible de destrucción, para evitar, imagínense si Estados Unidos dice, yo quité a este hombre Soleimani para evitar una guerra, ellos, perdón, no lo quiero decir así, pero pueden agarrar ese pretexto, este mismo discurso, esta misma sintonía de decir, destruimos México para evitar que Estados Unidos haga una guerra con Medio Oriente, ¿no? Eso sería terrible, y ojalá que no piensen así, y es lamentable, ¿no? Porque es una situación crítica, y es lo que está comentando el comunicador, ¿no? Que se entienda de esta forma. Y bueno, pues ahí está el audio. Me gusta dejarlo en inglés, porque a veces las traducciones cambian algunas cuestiones, pero si entendemos el inglés un poquito, sí podemos entender la sintonía que lleva este hombre, y que no es no es la invitación, ¿no? Sino es el ironismo, ¿no? De decir, oye, pues no se vale, ¿no? Y bueno, pues así terminamos el programa el día de hoy, así es que pásensela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Son 7 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, pues hoy nos tardamos un poquito y vamos a terminar a las 7 de la mañana, pero bueno, ya ven algunas cuestiones. Así es que les envío un beso y un abrazo. Nos enlazamos directamente con la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pásesela bien. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa.
con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.